Revolución en verde. Capítulo 61. Comienzan los estudios trabajo. El mundo interior de One for All estaba cambiando. Cuando Izuku lo experimentó por primera vez, todo estaba cubierto por una niebla negra y sofocante que parecía consumir la luz misma. Si bien no había una fuente de luz aparente, solo el área a pocos metros de Izuku estaba iluminada. Con el paso del tiempo, a medida que Izuku accedía a más y más poder del uno para todos, la niebla comenzó a disiparse. Desde que había empezado a despertar dones adicionales durante los exámenes finales, Izuku siempre se despertaba frente al mismo semicírculo de sillas asociado con los poseedores anteriores. Esas sillas se encontraban en lo que con el tiempo se convirtió en un gran salón, con paredes de piedra sin decorar y la luz aún apareciendo como de la nada. Esta vez, sin embargo, dos cosas fueron inmediatamente diferentes. Primero, apareció con su disfraz de héroe en lugar de desnudo. Sabía que, en esencia, no debía sentirse incómodo entre los vestigios estando desnudo. Al fin y al cabo, formaban parte de él en ese momento. Pero que reconociera algo intelectualmente no significaba que sus emociones estuvieran de acuerdo. La otra cosa era que ninguna silla estaba ocupada. Normalmente, al menos Yoichi y Nana estarían presentes para saludarlo y hablar con él. Normalmente, el vestigio de Toshinori flotaba alrededor de su silla, ofreciendo un reconfortante brillo dorado, pero incluso eso estaba ausente en ese momento. Algo preocupado, y sin nada mejor que hacer, Izuku se dirigió a la puerta que daba al gran salón. Nunca antes había tenido tiempo suficiente para explorar a fondo el paisaje mental del One for All. Simplemente, sus conversaciones previas con los vestigios le habían quitado más tiempo del que realmente tenía en este espacio onírico. Consciente de lo diferente que era el paso del tiempo allí en comparación con el mundo de la vigilia, Izuku se apresuró por pasillos de piedra tosca y sin adornos. Le recordaba a un castillo medieval, construido para sobrevivir a un asedio y repeler a los invasores. Quizás la constante amenaza de All for One había influido incluso en esta parte de su don. Sin el más mínimo indicio de transición, Izuku emergió de los tenuemente iluminados pasillos de piedra gris de la fortaleza a una luz sorprendentemente brillante. En un instante caminaba dentro del castillo, y al siguiente estaba en las murallas, contemplando un paisaje extraño. La fuente de luz fue evidente al instante. Un sol enorme colgaba en el cielo, su luz blanca brillaba sobre un matorral rocoso. 5 soles más pequeños giraban alrededor de la estrella principal en órbitas rápidas, coloreados de rojo, verde, naranja, morado y rosa. A pesar de la variedad de colores y su rápido movimiento, todo parecía bañado por una luz dorada. A lo lejos, Izuku podía ver montañas elevándose hacia el cielo antes de perderse de vista, antiguos bosques extendiéndose hasta el horizonte y un océano inmenso, según la dirección en que mirara. Las únicas imperfecciones en la hermosa vista eran las manchas de niebla negra que oscurecían la línea de árboles y las laderas de las montañas. Ah, noveno. No te esperábamos esta noche. La voz de Yoichi sonó a su izquierda. El primer portador descansaba los brazos en el borde de la muralla como si hubiera estado mirando a lo lejos. ¿No son ustedes quienes me llevan a One for All?, preguntó Izuku, decidiendo centrarse en lo que creía entender en lugar del paisaje frente a él. En el pasado, sí, asintió Yoichi. Pero a medida que has aumentado la cantidad de don que puedes usar, ha habido algunos cambios. El vestigio señaló con una mano el paisaje que se extendía ante ellos. ¿Qué tiene que ver todo esto con que haya venido aquí sin querer? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es este lugar ahora? Si tuviéramos respuestas, te las daríamos, noveno, entonó Yoichi con solemnidad. Todo esto es tan nuevo para nosotros 7 como lo es para ti. Todo lo que hemos experimentado hasta ahora estaba en la niebla que experimentaste tú primero. Supuse que los primeros cambios que viste, las sillas, los muros de piedra, eran solo consecuencia de que One for All alcanzara la singularidad. ¿Ya no piensas eso?, preguntó Izuku. A pesar de lo escurridizo que era el concepto de singularidades de don, tenía cierto sentido. La reserva en el corazón de One for All era inconcebiblemente grande en ese momento. Izuku casi esperaba que desafiara sus expectativas solo por esa inmensa densidad de poder. Bueno, debido a algunos de los cambios más recientes, Yoichi volvió a señalar el paisaje. Me he visto obligado a revisar mis teorías. Todavía no sabemos nada con certeza. Por eso los demás guardianes están ahí fuera, explorando. Pero les diré lo que sospecho. Primero, como ya habrás adivinado, el sol de arriba es la reserva de uno para todos.
Sus 5 satélites son las otras 5 peculiaridades a las que tienes acceso. Solo Segundo aún no ha consentido en darte la suya. Espera, interrumpió Izuku a Yoichi. Creía que Nana aún no me había dado su don. Y sé con certeza que Tercera me revocó el acceso a Fajin cuando me enojé con él por matar a Shigaraki. Estabas allí cuando eso ocurrió. Séptima te dio acceso a flotar en cuanto controlaste látigo negro y cortina de humo. Llegó poco después de que adquirieras sentido de peligro. Queríamos asegurarnos de no sobrecargarte con peculiaridades de golpe. Simplemente aún no has descubierto cómo activarlo. Si Séptima estuviera aquí, estoy seguro de que estaría dispuesta a darte algunos consejos. ¿No pensaste en avisarme de nada de esto?, preguntó Izuku. Todavía estaba algo frustrado por tener que sortear Danger-sense sin ninguna advertencia ni apoyo. Incluso haber sabido antes lo que sentía habría sido de agradecer. Nunca nos fue fácil atraerte a tu don. Queríamos hacértelo saber, pero no pudimos concertar una cita contigo. Yoichi parecía sinceramente consternado. Sorprendentemente, esto tranquilizó un poco a Izuku. Era agradable saber que los fantasmas de su don eran al menos un poco considerados con sus sentimientos. En cuanto a Fajin, Tyr nunca pudo quitártelo. Puede que no esté de acuerdo con tus acciones o que piense que no te pareces lo suficiente a él como para usarlo correctamente, pero tomó su decisión hace meses. Fajin es tu don ahora y nada podrá quitártelo, a menos que renuncies por completo a One for All. Sigo sin usarlo, declaró Izuku. Mientras Tyr crea que puede secuestrar mi cuerpo con su don, no lo usaré. Creo que lo que ocurrió en camino fue una extraña confluencia de acontecimientos, dijo Yoichi lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Nuestra capacidad para influir en ti es mucho más limitada de lo que crees. Sobre todo a medida que tu conexión con One for All se fortalece. Yo esperaría lo contrario. Izuku frunció el ceño. Pensaría que cuanto más pueda dibujar, más podrías influir en mí. Piensa en la cantidad que puedes extraer como algo relacionado con la cantidad que puedes imponer tu voluntad sobre el don. Te has vuelto más fuerte desde que tienes el don, pero no 4 veces más fuerte, ¿verdad? Ese era un buen argumento. Si bien Izuku ciertamente había establecido récords personales de fuerza y velocidades de su llegada a la UA, eran solo pequeños porcentajes por encima de lo que había podido hacer antes. Había pensado que era una cuestión de aumento relativo, pero incluso eso no parecía coincidir con las ocasiones en que había aumentado su acceso más rápidamente. Eso no significaba que le gustara la conclusión a la que apuntaba. Entonces dices que solo necesito tener más confianza para usar más One for All. Izuku no pudo evitar la incredulidad en su voz. No exactamente. La confianza y la fuerza de voluntad suelen ir de la mano, pero no son lo mismo. Simplemente necesitas práctica para dirigir el poder que tenemos aquí. El mismo tipo de práctica que has estado haciendo en la UA. Por muy desalentador que parezca decirlo, tus mayores logros generalmente se han asociado con experimentar y sobrevivir en situaciones de vida o muerte. Creces, aprendes y aplicas instintivamente esa experiencia al uso de One for All. A estas alturas, dudo que ninguno de nosotros pudiera tomar el control de One for All si no quisieras. Incluso si todos nos uniéramos, necesitarías estar distraído de alguna manera para que pudiéramos hacer el más mínimo cambio en tus acciones. Dolor intenso, físico o de otro tipo, una peculiaridad mental, algo por el estilo. Ten la seguridad, joven noveno, de que tus acciones han sido tuyas. Una vez que domines el don, no tendrás de qué preocuparte por nosotros, los vestigios. El paisaje empezó a adquirir una cualidad brumosa, como si se acercara un banco de niebla. Ah, estás despertando, noveno. Ojalá la próxima vez que nos visites, tengamos más respuestas para ti. Los ojos de Izuku se entreabrieron al ver la luz del sol que se filtraba por las persianas, tiñendo su cama de tonos rojos y dorados. Sintió pánico por un instante al ver el espacio vacío a su lado antes de recordar que Kyoka había tomado el tren a Kioto la noche anterior. Ganorka quería que ella y Shoji comenzaran sus estudios lo antes posible, y había accedido a alojarlos en su agencia para que pudieran empezar a primera hora de la mañana. En tan solo unas semanas, Izuku se había acostumbrado a dormir en la misma cama que Kyoka y descubrió que extrañaba muchísimo su presencia. Aunque ella había afirmado sentir lo mismo antes de irse, Izuku también sabía cuánto había elogiado las habitaciones de la agencia de Ganorka y sabía que estaría bien. Mientras se incorporaba y comenzaba su rutina matutina de estiramientos, Izuku intentó olvidar su último encuentro con los vestigios.
Lo único nuevo que había aprendido era que, en principio, podía activar la flotación. Era algo en lo que trabajaría después de dominar mejor las demás peculiaridades que le habían sido otorgadas. Y además, hoy iba a ser un día importante. Hoy era el primer día de su trabajo-estudio con los Lurkers. Al llegar el tren a la estación de Deika, Sen apretó la mandíbula para contener un bostezo. El viaje de Musutafu a Deika solo había durado 2 horas y media, pero había salido a las 12 de la mañana. Dado que había un cambio de tren a mitad de trayecto en Nagoya, Sen ni siquiera había podido echarse una cabezadita en el tren de ida. Sin duda, había sido un viaje muy agradable. Ciudad de Ika era una ciudad muy joven, planificada y desarrollada en las montañas de la provincia de Aichi, que comenzó como una ciudad empresarial para la corporación de Nerat. Por supuesto, había crecido mucho más allá de sus humildes comienzos. El viaje en tren por las montañas le había recordado a Sen el entrenamiento que él y yo compartieron durante el año previo a la UA. La estación de tren de Ciudad de Ika era algo inusual, relativamente pequeña considerando el tamaño de la ciudad. Sen se vio arrastrado por una oleada de gente que descendía del tren y se dirigía a la ciudad al comenzar la jornada laboral. Por lo que pudo ver, solo había una forma de entrar o salir de la estación, aunque estaba seguro de que debía haber salidas de emergencia ocultas. En cierto modo, le recordaba a Sen a la ciudad de Ika en general. Estaba enclavada entre las montañas, con una única carretera principal y una línea de tren que la atravesaba. Todas las demás salidas a la ciudad se perdían en las montañas, convirtiéndose en caminos de tierra antes de desaparecer por completo. La única otra forma de entrar o salir de la ciudad era a través del pequeño aeródromo al este, aunque Sen no estaba seguro de lo fácil que sería volar dentro o fuera del valle de Ika. Normalmente, Sen no investigaría tanto sobre una ciudad antes de ir por primera vez, pero esto era para su programa de estudio y trabajo. Si todo salía bien, y él iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que así fuera, patrullaría la ciudad junto con Sliding Joe durante los próximos 2 años y medio. Quizás más tiempo, si decidía unirse a la agencia de Sliding Joe después de graduarse. Era razonable asegurarse de tener un conocimiento más que superficial del área metropolitana. El hecho de que esto pudiera ayudarle a evitar las zonas donde sospechaba que su madre tendría más probabilidades de estar fuera era en realidad solo un beneficio adicional. Al salir de la estación de tren a la luz de la mañana, Sen sintió un rugido en el estómago. Los diversos asalariados y oficinistas que lo rodeaban pasaron apresuradamente, apiñándose en los edificios de oficinas que rodeaban la torre central de Nerat. Sin embargo, Sen tenía media hora libre antes de que le pidieran que se presentara en la agencia de Sliding Joe. Tiempo más que suficiente para encontrar un convini y desayunar algo. El más cercano que Sen pudo ver no era una cadena de la que hubiera oído hablar antes, pero esperaba que la comida siguiera siendo tan buena como la que podía encontrar en Tokio. No esperaba encontrar un J-Store ni un Micro Stop por aquí, pero sí esperaba que al menos hubiera un Family Shop o un 7-Eleven. Sorprendentemente, era uno de los pocos clientes en la tienda cuando entró. Al parecer, todos los trabajadores que habían subido en el tren con él habían desayunado en casa o se saltaban la comida de hoy. Había 2 personas haciendo fila para pagar en la entrada, pero casi nadie en los pasillos. Sen había elegido su onigiri y su café enlatado y se dirigía a la entrada de la tienda, a la cola de la caja, ahora vacía, cuando se topó con el único cliente que había visto hasta entonces. Al pasar junto a la zona de higiene personal y aseo, vio a un hombre alto y moreno con un abrigo largo azul oscuro inspeccionando los tintes. Incluso mientras ocurría, Sen no estaba del todo seguro de quién se movió primero ni quién chocó con quién. En cualquier caso, entre el hombre que retrocedió y Sen, algo desorientado por la falta de sueño, ambos chocaron, haciéndolos tropezar. ¿Qué demonios?, exclamó el moreno, tambaleándose hacia la estantería. Sen tuvo que contenerse para no caerse del todo, terminando sobre una rodilla con una mano en el suelo. Lo siento, señor, empezó Sen, levantándose. No estaba mirando dónde. Las palabras en la garganta de Sen se apagaron al ver mejor al hombre con el que había chocado. Un enorme mosaico de cicatrices cubría el rostro del hombre y toda la piel expuesta que Sen podía ver. Grandes grapas metálicas parecían ser lo único que le sujetaba la piel, recorriéndole las mejillas y bajo los ojos. Toda la piel, desde los pómulos hasta la clavícula, donde desaparecía bajo la camisa, estaba cubierta de una cicatriz de color gris púrpura. Sin embargo, lo que llamó la atención de Sen fueron los ojos del hombre. Sí, tenía grandes cicatrices semicirculares bajo cada ojo, pero fue el color y la intensidad lo que enfocó a Sen.
Había un fuego en los ojos verde azulado del hombre que le picaba en la mente. Había visto exactamente esos ojos en otra persona. Simplemente no recordaba cuándo. Sí, más te vale que lo sientas, joder. Murmuró el hombre mientras se enderezaba. Al hacerlo, le lanzó a Sen una mirada fulminante. Mirar fijamente es de mala educación. Métete en tus propios asuntos. Lo siento, repitió Sen, haciendo una pequeña reverencia para intentar calmar la situación. ¿Me recuerdas a alguien que conozco? ¿Sí? Pues me recuerdas a un capullo al que estoy a punto de matar. Espetó el hombre. Al hacerlo, levantó la mano derecha llena de cicatrices. Chispas de fuego azul danzaron en las yemas de sus dedos. Un ligero olor a carne quemada llenó el aire, y Sen se preguntó cómo se había hecho esas cicatrices. He tenido un día y una noche larguísimos, y ahora mismo no tengo paciencia para esta mierda. Ahora aléjate de mí, pedazo de... Una mano enorme agarró la muñeca del hombre en llamas, aparentemente indiferente al calor abrasador que se generaba en su mano. Vamos, vamos, Imura. No querrás dejarte llevar ahora, ¿verdad? En un instante, el fuego se extinguió cuando Imura fulminó con la mirada al rostro sonriente y enmascarado de Sliding Go. A pesar de su sonrisa relajada y su aparente agarre ligero en la muñeca de Imura, por mucho que Imura tirara de su brazo, la mano de Sliding Go no flaqueó. Vale, ya lo entiendo, imbécil. Ahora suéltame para que por fin pueda dormir un poco. Hubo un instante en que Imura y Sliding Go se miraron a los ojos antes de que la mano del héroe se abriera bruscamente. Encárgate de hacerlo, Imura. Recuerda que tienes suerte de que estuviera aquí antes de que se te fuera la mano. Sen no estaba seguro de si era un juego de palabras intencionado o no. Vete a la mierda. Obviamente, a Imura no le gustaba escuchar a Sliding Go, pero tampoco quería que lo molestaran. Salió del pasillo y de la tienda, con su abrigo largo ondeando tras él, sin siquiera comprar lo que había estado mirando. Sliding Go vio a Imura salir del convini antes de volverse hacia Sen, con una sonrisa apenas más sincera que antes. Y tú debes ser Strike Elix. Qué mala suerte que conocieras a Imura incluso antes de empezar conmigo. Aunque estoy seguro de que lo habríamos conocido tarde o temprano. ¿Y qué le pasa? Preguntó Sen. Parecía improbable que Sliding Go dejara ir así como hacía un villano conocido, pero había estado amenazando con matar a Sen y parecía dispuesto a usar su don para hacerlo. Trabaja para una empresa de seguridad privada aquí en la ciudad y siempre ha tenido un carácter algo irascible. A veces se deja llevar por la ira, pero en realidad no es peligroso. Solo necesita que le recuerden de vez en cuando que debe limitar la intimidación a su trabajo, no a su presencia pública. ¿Seguridad privada? ¿Como policías de alquiler? Preguntó Sen. Imura no se parecía ni actuaba como ningún guardia de poca monta del que hubiera oído hablar. Más bien guardaespaldas. No suelen estar autorizados a usar sus donaciones ni armas, y su objetivo principal es la intimidación. Sin embargo, si usan una donación como parte de su trabajo, la mayoría de las autoridades harán la vista gorda, explicó Sliding Go antes de cambiar de tema. Pero no estás aquí por eso. Estás aquí por el programa de estudio y trabajo de la UA. Me alegra mucho que hayas decidido trabajar conmigo. Déjame desayunar también y podemos ir a mi agencia a empezar. Kyoka sabía que no todos los días de la carrera de un héroe serían tan interesantes. Intelectualmente, tenía sentido que la mayor parte del tiempo en una agencia de héroes se dedicara a tareas como papeleo, investigaciones y demás. Saber eso, sin embargo, no la hizo sentir mejor al pensar que su primer día de trabajo-estudio con Gandorka se dedicaría por completo a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Si hubiera sabido que esto era lo que haría todo el día, probablemente no habría ido a Kioto la noche anterior para pasar una última noche con Izuku. Probablemente. Aún así, las suites para invitados sobre el acuario eran increíblemente bonitas. La explicación de Gandorka sobre su razonamiento tenía sentido. No quería delegar las patrullas con sus estudiantes de estudio y trabajo a sus compañeros, pero tampoco creía que pudiera brindarles la guía adecuada a ella y a Shoji al mismo tiempo. Como Kyoka ya había hecho prácticas y patrullado con Gandorka, aunque hubiera sido en Osu, lo lógico era que Shoji consiguiera el primer turno de patrullaje con él. Sin embargo, esto no hizo que Kyoka estuviera más feliz con su situación actual. Durante las últimas 4 horas, aproximadamente, había estado atrapada en una habitación oscura con Koura, solo conocía su nombre de héroe, uno de los compañeros de Gandorka.
El hombre tenía una compleja mutación de crustáceo que le otorgaba un caparazón rojo oscuro y una docena de brazos y piernas que le recorrían los costados del cuerpo. Si bien aún conservaba un par de brazos humanos que le permitían realizar los movimientos precisos necesarios para la vida moderna, también tenía un par de enormes garras de cangrejo que le brotaban de los hombros. Su rostro presentaba una mutación similar. Un par de antenas rojas emergían justo debajo de sus ojos, mientras que su nariz y boca habían sido reemplazadas por unas mandíbulas de aspecto feroz. El cabello negro que brotaba del caparazón en la parte superior de su cabeza parecía fuera de lugar, como una peluca fea. En general, Kyoka entendía fácilmente por qué el hombre quería trabajar para una agencia como la de Ganorka. Si Ganorka podía hacer que su apariencia funcionara para el trabajo de héroe, seguramente Koura también. Había estado un poco malhumorado esta mañana, pero para ser justos, Kyoka también lo estaba. Ninguno de los dos estaba especialmente entusiasmado con la tarea que les habían encomendado esa mañana. Al parecer, el exdirector de la División de Educación del HPSC desapareció justo después de que Izuku revelara su don al país. Dado el revuelo mediático que siguió, a Kyoka no le sorprendió que una desaparición como esa hubiera pasado desapercibida. Le sorprendió un poco más que el propio HPSC no hubiera tomado la iniciativa de buscar al hombre en las semanas posteriores. Según Ganorka, la comisión le había pedido directamente que se esforzara en encontrar a O. Al parecer, Aux también intervino, pidiendo la ayuda de Ganorka como un favor personal. Así que Koura y Kyoka revisaron las grabaciones de seguridad de la ruta del tren, que fue la última ubicación conocida de O. Lo habían visto subir al tren en Tokio rumbo al oeste, pero, por lo que se sabía, O nunca se había bajado. La investigación del tren en sí no reveló nada útil, sobre todo que no había salidas secretas ni compartimentos que O pudiera haber usado para escabullirse. Por lo tanto, Kyoka y Koura revisaban las grabaciones de seguridad de cada cámara en cada estación donde el tren paraba a lo largo de su recorrido. No había registro electrónico alguno de la salida de O en ninguna estación, pero era posible que se hubiera escabullido sin dejar rastro. Por desgracia, no tenía un aspecto tan genérico que tuvieron que prestar mucha atención a cada video para asegurarse de no verlo en ninguno. Era un aburrimiento abrumador. Los dos empezaron a jugar a señalar cualquier cosa interesante en el fondo de los vídeos. Kyoka estaba segura de que era la única manera de mantener la cordura. Sin embargo, después de unas horas así, Koura comentó algo ligeramente diferente mientras pasaban a la siguiente estación. Oye, Conozco esta estación. ¿Tú qué haces? Sí. Trabajé un tiempo en Deika. Viajaba desde Nagoya, así que visitaba este lugar 2 veces al día, respondió Koura con nostalgia, casi melancolía. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera? Preguntó Kyoka, buscando un salvavidas para su aburrimiento. Mi primer trabajo como compañero fue con Sliding Go. No recibí muchas ofertas de trabajo después de graduarme. No me interesa saber por qué. Se señaló con uno de sus brazos. Pero Sliding Go estuvo dispuesto a arriesgarse conmigo. Realmente forjó mi carrera. Fue gracias a mi trabajo allí que Ganorka se fijó en mí y pude ascender. Parece que realmente admiras a ese chico, comentó Kyoka distraídamente, mirando la pantalla frente a ella. Sí, me cambió la vida. Probablemente no seguiría en el negocio si no fuera por él. De hecho, espera. Interrumpió Kyoka a Koura, instándolo a enderezarse en su silla. ¿Oíste eso? ¿Escuchar qué? Un segundo, déjame repetir eso. Kyoka rebobinó la grabación hasta el principio, mirando la pantalla atentamente con Koura a su lado. El video era casi idéntico a los cientos que había visto hasta ahora. El tren llegó, las puertas se abrieron, algunas personas salieron, las puertas se cerraron, el tren partió. Esta vez, sin embargo, al bajar del tren, el audio se interrumpió. No se veía nada en el video, pero cada vez que Kyoka reproducía la cinta, el mismo problema se repetía al mismo tiempo. Koura no percibió el fallo, ni siquiera después de 6 reproducciones, así que Kyoka abrió la aplicación de análisis de frecuencia que tenía en su teléfono. La usaba principalmente para asegurarse de que sus instrumentos estuvieran perfectamente afinados y no tuvieran ningún problema, pero le pareció razonable usarla también para esto. Con un poco de amplificación, el fallo que había percibido era una discontinuidad en el ruido de fondo que captaba la cámara. Un cambio repentino de intensidad en todas las frecuencias a la vez. «¡Guau, qué buenas orejas!», dijo Koura, impresionada. «Debe ser tu peculiaridad. ¡Qué envidia!». «No, no es mi don», respondió Kyoka.
Mi madre trabaja en producción musical. Parece que eso aparece a menudo en canciones mal editadas. Supongo que por eso tengo buen oído. ¿Entonces crees que eso pasó porque alguien editó el material? Preguntó Koura. No lo sé, admitió Kyoka. Ese había sido el primer pensamiento que le vino a la mente, pero había muchísimas otras explicaciones posibles. Probablemente, aunque es lo primero que hemos visto fuera de lo común en todo el día. Cierto. Aceptó Koura, estirando los brazos tras la espalda. Estaría bien tener algo que mostrarle al jefe después de todo esto. No es una prueba, pero al menos es algo. Kyoka asintió, sacando algunas imágenes más de Deika. Podrían revisar otras cámaras dentro y alrededor de la estación de tren para ver si también tenían evidencia de manipulación. Una sola cámara podría haber sido solo una casualidad. Aún así, le dio una inyección de adrenalina y ahuyentó el aburrimiento por el momento. Y entonces dije, esa no es una villana, es mi novia. A pesar de, o quizás debido a, todo el estrés que sentía Izuku por ir a su primer día de trabajo-estudio con los Lookers, se encontró riendo sin control con la historia de Mirio. Algo en lo absurdo de la situación y el entusiasmo de Mirio le impactó de lleno. Ni siquiera fue tan gracioso. No sabía que tenías novia, senpai. A decir verdad, Izuku todavía no sabía mucho sobre Mirio, Ado Amahiki, a pesar de que los tres habían sido ayudantes de cátedra de sus clases de héroes durante la mayor parte del semestre. Ah, bueno, eso fue el año pasado. Mirio pareció melancólico por un segundo antes de sonreír de nuevo. Ayaka estaba un año por encima de mí en estudios generales. No, funcionó. Lo siento mucho. Izuku lo sentía de verdad. No podía imaginar que las cosas no funcionaran con Kyoka. No te preocupes. Canturreó Mirio. Al fin y al cabo, era mutuo. Estaba aumentando mi tiempo de trabajo para Shirley Telle y ella acababa de ser aceptada en la Universidad de Kioto. Ninguno de los dos veía una salida para nuestra relación, así que decidimos terminarla y seguir siendo amigos. Fue triste en aquel momento, pero tengo buenos recuerdos. Espero que ella también. ¿Es común? Preguntó Izuku. Es decir, sé que el curso de héroe lleva bastante tiempo. ¿De verdad el estudio y el trabajo aportan tanto? Bueno, no sé si soy yo quien debe preguntar, dijo Mirio con reticencia. Pero sé que Nejire ha estado saliendo con Aya desde que terminamos nuestro primer año. Ahora ambos estudian y trabajan por separado, incluso por separado, pero siguen juntos. Obviamente, algo deben estar haciendo bien. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. No era demasiado orgulloso como para admitir que le preocupaba el tiempo que él y Kyoka pasarían separados. Sabía que su relación estaba bien ahora, pero desde que empezaron en la UA, habían estado juntos la mayor parte del tiempo. Si bien sabía intelectualmente que los héroes obviamente salen y tienen relaciones, era agradable tener al menos un ejemplo de estudiantes héroes que mantenían una relación en tiempos difíciles. Gracias, senpai, y lo siento. No quise distraerte de la historia que me contabas. No te preocupes, Koai. Solo te contaba esa historia para distraerte de la preocupación por empezar hoy. Y funcionó, ¿verdad? A Izuku le tomó un momento darse cuenta de que acababan de llegar a la Torre Mig, con paredes de cristal que se elevaban decenas de pisos hacia el cielo. El ángulo en el que se encontraban era tal que Izuku ni siquiera podía ver el enorme planeta anillado que sabía que se asentaba en la cima de la torre. La primera vez que Izuku estuvo en la Torre Mig, se quedó casi en este mismo lugar durante casi 15 minutos, admirando el edificio antes de apresurarse a reunirse con Shirley Telle y Gran Torino. Ese día se había asegurado de reservar un tiempo para no llegar tarde. Hoy, seguía sintiendo la misma reverencia y admiración por el edificio, pero sabía que no tenía la oportunidad de quedarse allí sin hacer nada. Además, si todo salía como esperaba, seguiría viniendo allí durante muchos años. Izuku y Mirio subieron por uno de los ascensores para empleados hasta el piso 34, apenas a mitad de la torre. Suponía que la mayoría de los pisos más altos aún estaban ocupados por la agencia Olmig, pero no estaba claro cuánto duraría eso. Mientras el ascensor subía, Izuku se preguntaba distraídamente quién podría reemplazar a Olmigt en la cima de la Torre Migt. Las puertas del ascensor se abrieron a una recepción abierta que albergaba la oficina del acechador, similar a la que le habían mostrado a Izuku en la agencia de Olmigt. Para sorpresa de Izuku, Shirley Telle salió de una de las habitaciones del extremo izquierdo del área al abrirse las puertas del ascensor.
Aunque no llevaba su traje oficial de héroe, su sencillo traje y corbata lo hacían parecer tan parecido a su personaje que Izuku casi no vio su manga derecha colgando vacía. Sin embargo, el parche sobre su ojo derecho era un poco más difícil de pasar por alto, al igual que la pronunciada cojera con la que caminaba. Sir Ninetale hizo contacto visual con Mirio y se acercó rápidamente a ellos. Ah, Lemillion, me alegro de verte. Sin embargo, a mitad de camino, pareció fijarse en Izuku y su rostro se contrajo en algo irreconocible. Se giró ligeramente, dirigiéndose a otra oficina fuera de la recepción. Izuku no supo si esa había sido siempre su intención o si su cojera había afectado tanto su andar. Desafortunadamente, tengo un compromiso previo. Si me disculpan, Lemillion, Bastión. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Sir Ninetale se había ido. Qué raro. Mirio resumió bien la situación. La única explicación que se le ocurría a Izuku era que Sir Ninetale aún lo culpaba por sus heridas, pero esperaba profundamente que no fuera así. Sabía que trabajaba con los acechadores, comentó Izuku. Pero no sabía que pasaba mucho tiempo aquí en la oficina con ellos. ¿Acaso no tiene su propia agencia? Cienpeder se ha apoderado de la ciudad con Chica Burbuja, explicó Mirio. Sé que el señor aún conserva parte de su trabajo allí, pero últimamente ha estado trabajando más aquí. ¿Con qué frecuencia dirías que está aquí? Preguntó Izuku, preocupado por encontrarse con el hombre demasiado a menudo. Tal vez no tendría que interactuar con él hasta que se le calmara la ira y dejara de sentir culpa por la lesión. Algo así como, 1 o 2 décadas. Quizás 3, por si acaso. No lo sé. Mirio se encogió de hombros con naturalidad. Esta es la única vez que lo he visto aquí, pero no he estado mucho tiempo en la oficina. La mayor parte del tiempo lo he pasado patrullando con el Gesoto alguno de los otros compañeros. Como si sus palabras lo hubieran convocado, un par de compañeros emergieron de las oficinas más profundas hacia la recepción. Uno de ellos era Takea, uno de los compañeros que Kamui Wops había traído a la agencia. Su aspecto era más o menos el mismo que tenía cuando Izuku le salvó la vida de Gentle Criminal hacía un año, aunque estaba más bien afeitado y tenía una mirada más concentrada. La otra era una mujer alta y delgada, con el pelo largo y negro que le caía en cascada por la espalda. Al igual que Ed Gesot, había adoptado un motivo ninja para su disfraz, aunque llevaba el rostro al descubierto. A pesar de ello, sus ojos atrajeron la atención de Izuku. Revoloteaban por todos los colores, cambiando constantemente incluso mientras ella se concentraba en Izuku y Mirio. Ah, y sí, Takea, qué gusto verlos. Mirio los saludó con la mano. Takea sonrió y asintió, pero fue la mujer quien habló a continuación. Cámbiate, Lemillion. Nuestra patrulla comienza en 15 minutos y hay algunos puntos críticos de los que necesitamos informarte. Mirio se encogió de hombros a modo de disculpa hacia Izuku antes de salir corriendo, presumiblemente hacia los vestuarios para cambiarse. La mirada inquietante de Izzy se posó únicamente en Izuku, donde se detuvo un momento antes de volver a hablar. En cuanto a ti, Bastión, Kamui Wops te espera dentro. Nos alegra mucho que trabajes con nosotros y espero trabajar contigo en las próximas semanas. Lamento no tener más tiempo para presentarnos ahora, pero Kamui te espera, señaló hacia el interior del edificio, indicando a dónde debía ir Izuku. Nervioso, hizo una reverencia a los dos compañeros antes de apresurarse. Al hacerlo, oyó a Takea decir también, me alegra verte por aquí, chico. Sin embargo, cuando Izuku se giró para mirar, los dos compañeros estaban enfrascados en una conversación, preparándose para la patrulla. Izuku no tardó mucho en encontrar la oficina de Kamui Wops. El espacio de trabajo de los lurkers estaba bien señalizado y etiquetado. Izuku llamó vacilante a la puerta con la etiqueta KW, sin saber muy bien qué esperar. Solo había interactuado con Kamui Wops 2 veces, pero ninguna de las dos había sido en las mejores circunstancias. La puerta se abrió de golpe y apareció Kamui Wops, listo para salir de la oficina, con una laptop bajo el brazo y una taza de café en la mano. Bastión. Me alegra verte. ¿Todo bien? Sí, señor. Izzy y Takea me avisaron que quería verme primero. Izuku se sorprendió de lo accesible que parecía Kamui Wops. No le había dicho ni una palabra en ninguno de sus 2 primeros encuentros, solo lo juzgaba desde la distancia. Muy bien. Vamos a una pequeña sala de reuniones para conversar sobre lo que harás aquí con nosotros. Kamui Wops condujo a Izuku a una sala con capacidad para 10 o más personas. Se sentía un poco vacía estando solo ellos dos.
Izuku se sentó erguido como un palo mientras el héroe se acomodaba en una de las sillas de la oficina, suspirando levemente mientras tomaba un sorbo de café. Primero. Kamui Watts se irguió un poco y miró a Izuku directamente a los ojos. Primero quiero disculparme por mis acciones, o la falta de ellas, las 2 primeras veces que nos vimos. Debería haber intervenido para disuadir a Death Arms después del ataque del villano de lodo, y debería haberte agradecido en persona después de que salvaste la vida de Takea. No me sorprende en absoluto que All Might te eligiera para continuar con su don. Eso no era lo que Izuku esperaba, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Por suerte, tenía suficiente experiencia en evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas como para no echarse a llorar allí mismo, en la sala de reuniones. Gracias, señor. No estaba seguro de si recordaba habernos visto antes. Habría sido difícil de olvidar, respondió Kamui Watts, dándole a Izuku un momento para recomponerse. Una vez que lo hizo, el héroe continuó. Ahora, claro, que All Might te haya elegido en persona no significa que vayamos a ser indulgentes contigo. De hecho, te exigiremos estándares aún más altos. Te pondremos al día con lo que estamos haciendo y te integraremos en nuestras patrullas lo antes posible. Espero que sigas el ritmo. Sí, señor. Eso era lo que Izuku quería. Ser un héroe de verdad. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Pero primero, Kamui Watts tenía una mirada traviesa. Queremos controlar tu don. ¿O son dones, supongo? Uno de los brazos del héroe se transformó en un zarcillo de madera. Entiendo que tienes dificultades con algunos. Bueno, quizás pueda ayudarte con látigo negro, al menos. ¿Te parece bien, chico? Sí, señor. Dirigir una agencia de héroes entera podía ser mucho trabajo a veces, pero sin duda tenía sus ventajas. Una de esas ventajas que Aux disfrutaba con más frecuencia era que, como jefe, podía llegar cuando quisiera. Dentro de lo razonable, claro. Ahora bien, dado que el HPSC seguía aportando gran parte de los fondos a su agencia y, de hecho, había financiado la construcción de todo el edificio, realizaban inspecciones sorpresa para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Si alguna vez pillaban a Aux llegando tarde, probablemente lo reprenderían y lo vigilarían con más atención durante unos meses. Afortunadamente, Aux había descubierto el patrón de sus inspecciones sorpresas hacía años. Ni siquiera estaba seguro de si el propio HPSC sabía que tenían un patrón, pero ahí estaba. Según cuando había sido la última, no tendría que preocuparse por otra en al menos 2 meses. Su patrulla de la noche anterior había estado con uno de sus pollitos y terminó alargándose más de lo previsto. Eso se estaba volviendo tristemente común últimamente, ya que cada vez más criminales decidían lanzarse a la villanía oficial ahora que All Might había desaparecido. A veces parecía que por cada villano que Aux arrestaba, surgían 2 más en su lugar. La sociedad aún no parecía reconocer los efectos del aumento, pero era inevitable que ocurriera pronto. Aux estaba inmensamente emocionado de que sus 3 pollitos hubieran regresado a un programa de estudio y trabajo. No le entusiasmaba tanto que el programa fuera a estirar su presupuesto al máximo. Si realmente lo necesitara, la HPSC probablemente le concedería otro préstamo para mantener la solvencia de la agencia, pero ese era el peor escenario posible. No había necesidad de darles otra ventaja en su contra. El plan era que uno de los estudiantes patrullara con él cada noche, mientras que los otros 2 entrenaban con sus compañeros y se familiarizaban con los casos y otras tareas relacionadas con el análisis. La noche anterior había sido la primera vez que Creati patrullaba y sus compañeros le habían hablado muy bien de su trabajo. Ella no había podido seguirle el ritmo, pero él no se lo esperaba. Esperado, quizás, pero no esperado. Como Aux llegaba tarde y no quería que sus empleados supieran a qué hora podrían llegar a la oficina, optó por volar a su agencia y entrar sin ser visto. Siempre podía fingir que había dormido en su oficina. Sus compinches sabían que no era cierto, pero esto les daba una base plausible para negarlo si el HPSC decidía investigar más a fondo. Al posarse en la cornisa justo afuera de su oficina, su teléfono del trabajo vibró en su bolsillo. Aux había puesto a la gran mayoría de sus colegas en silencio permanente, así que si de verdad sentía vibrar el teléfono, sabía que era importante. El mensaje de Ganorka fue breve y conciso. Había pruebas de que Katasio había desaparecido en Ciudad de Ica. Aux sabía que nunca le permitirían trabajar solo en ese caso de desaparición. Habría sido un dejo de conflicto de intereses. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera colaborar extraoficialmente.
Después de ingresar a su oficina por la ventana y comenzar a preparar una taza de café, Aux envió un aviso a sus compañeros para que enviaran a Creati una vez que tuvieran la oportunidad y comenzaran a trabajar en la planificación de su patrulla para esta noche. Esta noche sería su primera patrulla con Emily, y estaba emocionado por verla trabajar. Aún no dominaba el uso de su don para volar, aunque podía manipular a los demás bastante bien. Si lograba transferir esa habilidad a sí misma, podría seguirle el ritmo a Aux con facilidad. Además, ya dominaba la división de su atención en docenas de direcciones, si lo que decían sus compañeros era cierto. Bueno, uno de ellos había dicho que entrenar con ella era como entrenar con el propio Aux. Aux siempre se había contenido al entrenar con sus compañeros, pero tendría que ver de qué era capaz Emily. Justo cuando estaba a punto de terminar sus planes generales de patrulla para la noche, sonó el ascensor a su oficina y las puertas se abrieron para revelar a Creati uniformado. 2 minutos antes de lo esperado. O, quizás, tardó 2 minutos más en planificar la patrulla de lo previsto. Después de todo, seguía cansado. De cualquier manera, hizo señas a Creati para que entrara en su oficina y señaló una de las sillas frente a su escritorio mientras terminaba el último trabajo de la patrulla de esa noche. Cuanto antes pudiera enviarlo a sus compañeros y resolverlo, mejor iría todo esa noche. Sí, podría haber planeado esto a principios de semana, pero dada la inestabilidad actual en Tokio, había decidido hacer una revisión diaria. Le tomó un poco más de los 2 minutos que esperaba, pero fue lo suficientemente rápido para terminar los planos. Sin embargo, justo antes de que pudiera hacer clic con el ratón para enviarlos, Creati intervino. Si esto es algún tipo de maniobra de poder antes del castigo para la patrulla de ayer, agradecería que me informaran cuando terminaran de hacerme perder el tiempo. Aux levantó la vista de la pantalla y vio a Creati de pie frente a su escritorio, con los puños apretados. Probablemente la había dejado esperando demasiado. Bueno, tendría que acostumbrarse a esperar a burócratas engreídos en algún momento de su carrera, y no había razón para que no fuera ahora. Sin embargo, una mirada más profunda reveló una historia diferente. Aunque tenía los puños apretados a los costados, no parecía ser por ira, sino para evitar que le temblaran las manos. Puede que sus ojos reflejaran el fuego de la indignación, pero las lágrimas se acumulaban en sus comisuras y su corazón se aceleraba. Era una buena actriz, pero la mirada de Aux era más aguda. Creo que ha habido un malentendido. Aux no rompió el contacto visual con Creati mientras les enviaba sus planes a los compañeros. No los llamé para castigarlos. Entonces, ¿para reprenderme? No necesito más recordatorios de lo mal que fue ayer. Lo sé muy bien, muchas gracias. ¿Con qué de eso se trataba? Aunque Aux estaba decepcionado de que Creati no se diera cuenta de lo que estaba pasando, estaba orgulloso de ella por al menos defenderse. Sin duda, tenía sangre de dragón en las venas. Pues no, bromeó Aux. Desde mi punto de vista, ayer lo hiciste bastante bien. Eso no quiere decir que no haya margen de mejora, pero quedé muy contento con tu rendimiento. Por favor, no me trate con condescendencia, señor. La voz de Momo era gélida. Apenas me vio ayer. No pude seguirle el ritmo, ni tampoco ninguno de sus compañeros. ¿Tampoco valoras a quien elijo contratar que no confiaría en sus comentarios? Preguntó Aux. Obviamente, esto pilló a Creati por sorpresa, ya que no tenía una respuesta inmediata. ¿Y crees que soy tan egocéntrica como para dejar que una estudiante de estudio y trabajo se quede sin un plan? Aux arqueó una ceja desafiante. Le tomó un momento, pero Creati se recompuso antes de responder. Con el debido respeto, señor, pero ya he tenido que lidiar con suficientes distracciones y artimañas lógicas con el Aseread como tutor. Agradecería una explicación de sus planes para mí como parte de su agencia, tanto ahora como en el futuro. Aux tuvo que reconocer su valentía. No creía que él hubiera estado dispuesto o hubiera sido capaz de enfrentarse a alguien en su posición a su edad. Ahí está la hija del dragón de Aichi. Rió para sí mismo al verla sonrojarse, pero ella se mantuvo firme y lo miró fijamente. Si me tomara el tiempo de explicarte cada una de mis decisiones, no tendría tiempo para nada más. Creati abrió la boca para protestar, pero Aux la interrumpió. Sin embargo, haré todo lo posible por ser más transparente de ahora en adelante. ¿Te parece bien? Hubo un silencio momentáneo mientras la Creati lo miraba fijamente a los ojos. Aux no tenía ni idea de qué buscaba, pero finalmente lo encontró y asintió. Con respecto a lo de ayer, quiero que sepan cómo elijo a mis compañeros.
Busco específicamente a aquellos héroes con talento para asegurar villanos, calmar a los civiles y lidiar con la policía. No busco compañeros que puedan seguirme el ritmo. Mi modus operandi es ir de un punto crítico a otro, y ellos se encargan de las consecuencias. Todos ellos lo saben desde antes de unirse a la agencia. No lo era, dijo Creati, irónico. Eso se debe a que eres una estudiante con trabajo y estudio, no una compañera, señaló Aux. Tú, Emily y Tsukuyomi son las primeras 3 estudiantes que he aceptado. Tuve otros criterios para elegirlas. Uno de ellos era que debían tener la capacidad de seguir mi ritmo en el campo. Pero no pude. No lo hice. Protestó Creati. Esa fue tu primera patrulla, comentó Aux. Me habría sorprendido que hubieras podido seguirme el ritmo. Era para animarte a trabajar en tu velocidad de decisión y en tu capacidad de crear sobre la marcha. Pero no te preocupes, tienes el resto del tiempo aquí conmigo para descubrirlo. Se hizo otro silencio mientras Creati repasaba las palabras de Aux. Sin embargo, al hacerlo, abrió los puños y se relajó. La tensión que la había estado reteniendo se disipó y se hundió en la silla detrás de ella. Gracias por la explicación, señor, dijo finalmente. Le pido disculpas por mis presunciones. Aceptaré cualquier castigo que considere necesario. Aux no pudo evitar soltar una carcajada. Ja. ¿No oíste lo que acabo de decir? No te preocupes. Si meto la pata, quiero saberlo. Creati se estremeció ligeramente ante la vulgaridad. Ahora sé cómo ayudarte a ser el héroe que sé que puedes ser. Y eso es exactamente lo que pienso hacer. ¿Entendido? Sí, señor, concordó Creati. Bien. Aux asintió. Ahora, por el motivo que te he llamado, ¿cuánto sabes de la empresa de soporte de Dnerak? Momo tragó saliva con fuerza, mirando su teléfono como si fuera a saltarle encima y morderla en cualquier momento. A pesar de su entrenamiento vespertino y de su entrenamiento con los compañeros de Aux, a pesar de su exhibición matutina en la oficina de Aux, esto seguía siendo lo más estresante que había hecho en todo el día. Tras reunir la confianza para contrarrestar los ridículos métodos de patrullaje de Aux, Momo no estaba segura de tener la energía para hacer esa llamada. Era su madre, después de todo. Su apodo de la dragón de Aichi era bien merecido. Pero ganarse tal apodo le llevó tiempo que no había podido dedicarle a Momo. No es que su padre fuera mejor en ese aspecto, claro. La tarea de criar a Momo recayó en un ejército de criadas, niñeras y sirvientes, asegurándose de que nunca le faltara de nada. Su educación fue personalizada, acelerada y de vanguardia. Le dieron todo lo que deseaba, para cualquier afición del mundo. Siempre que fuera propio de una niña de su posición, claro. Y, por supuesto, lo que Momo más deseaba, pasar tiempo con sus padres, siempre era lo que más escaseaba. Un año, tomaron todas las fotos de sus vacaciones de una sola vez, por si acaso su madre estuviera en Hong Kong o su padre en Kuala Lumpur en Navidad. E inevitablemente, como no era necesario que sus padres volvieran a casa por Navidad ese año, no lo hicieron. Simplemente enviaron más regalos en su lugar. Momo no necesitaba ni quería un pony animatrónico de tamaño natural, pero consiguió uno ese año. Sacudiendo la cabeza para despejar los recuerdos, Momo se concentró en lo que Aux le había contado esa misma mañana. Un antiguo profesor suyo había desaparecido y, aunque Aux no estaba oficialmente involucrado en el caso, seguía intentando ayudar en lo que podía. Al parecer, el hombre había desaparecido en la zona de Ciudad de Ica, una metrópolis algo remota en la que Momo nunca había pensado. Aux, por supuesto, había investigado la ciudad y descubrió que era conocida principalmente por ser la sede de la compañía de apoyo de Dnerak. Ese era un nombre que Momo ya conocía. Conocía bien a los principales competidores del conglomerado Yaoyorozu, H-Support Group, Tohichu, Pentasonia y muchos otros. Dnerak sin duda había surgido en conversaciones similares, especialmente en los últimos años, cuando se habían consolidado como líderes en el sector de la asistencia para el estilo de vida. Momo sabía que Dnerak también intentaba entrar en el sector de la asistencia heroica y competir directamente con la empresa de sus padres. Sin embargo, los detalles de su desempeño la escapaban. De ahí la petición de Aux. Una simple conversación extraoficial con su madre. Una perspectiva privilegiada de Dnerak y sus propiedades en Deika. Si bien no era necesariamente probable que la profesora de Aux hubiera desaparecido en Deika debido a Dnerak en particular, era una zona con muy baja tasa de criminalidad gracias al trabajo de la agencia Slitting, así que era un ángulo que Aux quería investigar.
Armándose de valor, Momo marcó el nombre de su madre en el teléfono y esperó con la respiración contenida mientras sonaba la línea. Lo peor de la espera, por supuesto, era que nunca se sabía con certeza quién contestaría el teléfono de su madre, si ella o alguno de sus muchos asistentes. Momo. La voz de la madre de Momo resonó con un alto claro desde el teléfono. Dondequiera que estuviera, al menos no era más importante que su propia hija. Mamá, respondió Momo. ¿Tienes un momento para hablar? Su madre habló con alguien que no estaba en el micrófono de su teléfono, con la voz apagada y distorsionada hasta el punto de que Momo no la entendía. Sin embargo, un momento después, regresó. Sí, creo que puedo dedicarte unos 10 minutos. Tenía pensado llamarte la semana que viene, aunque quería hacerlo cuando volvieras al campus. He oído historias sobre cómo Aux trata a sus empleados. Espero que te esté tratando bien. Tuvimos un pequeño malentendido esta mañana, pero lo solucionamos. Momo no quería entrar en detalles con su madre. Lo más probable era que se pusiera del lado de Aux. Si no lo hacía, sería aún peor. Espero que mi tiempo aquí sea desafiante, pero productivo. Siento que ya he aprendido mucho, me alegra oírlo. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti por seguir tus sueños, querida. Su madre casi, pero no del todo, parecía orgullosa. ¿A qué viene tu visita? Momo no estaba segura de cómo se sentía al mentirle a su madre, pero al mismo tiempo, no quería revelar nada que no debía. Sé que hablamos de que usaría equipo de apoyo de nuestra propia empresa, pero me empieza a preocupar que parezca nepotismo. Ah. Me preguntaba cuándo ocurriría esta conversación. ¿Te esperabas esto? La atmósfera en torno al equipo de apoyo siempre había sido de inevitabilidad. Momo era una Yaoyorozu, así que usaba equipo Yaoyorozu. Fue tu padre quien lo mencionó primero. Ser un héroe y alcanzar un puesto alto en la clasificación depende en gran medida de las apariencias. Si bien sostengo que usar nuestro equipo se consideraría una muestra de fe en el trabajo de tu familia, reconozco que podría considerarse nepotismo. Las palabras de su madre destilaban condescendencia, y Momo recordó por qué prefería interactuar con su padre siempre que podía. Bueno, todavía no he tomado ninguna decisión, por supuesto que no, sigues siendo un estudiante después de todo. Momo se mordió el labio con frustración al ser interrumpida y respiró hondo antes de continuar. Pero estoy haciendo mi debida diligencia sobre qué empresas hay disponibles. Bueno, al menos eso tiene sentido. Momo sintió un ligero tic en el ojo ante el tono desdeñoso, pero se contuvo para no comentar. ¿Qué has considerado hasta ahora? Principalmente Tohichu y H-Support, pero ninguno me ha impresionado, así que estoy intentando ampliar mis horizontes. He oído hablar de Dednerat por aquí y por allá y sé que están intentando entrar en el negocio del soporte de héroes. ¿Qué te parecen? Su madre se burló. No te molestes. ¿Tan mala es su calidad? Momo sabía que eran principalmente una empresa de apoyo a la vida cotidiana. Adaptar su producción a las especificaciones mejoradas necesarias para el equipo heroico no sería trivial. Su calidad no es el problema. No está a la altura de nuestro estándar, pero poco más lo está. El problema es la propia empresa. Si te preocupa la imagen pública, te garantizo que trabajar con Dednerat resultará peor que con nosotros. ¿Cómo? Parecía algo que podría serle útil a Aux. Es la cultura, y todo viene desde arriba. Rikiya Yotsubashi, su director ejecutivo, puede parecer un brillante hombre de negocios por fuera. Pero si rascas la superficie, descubres todo tipo de incomodidades. El corazón de Momo se aceleró al ver que esto parecía cada vez más probable que fuera útil. ¿Desagradable cómo? Ha declarado explícitamente que no diseña ni les venderá nada a personas sin peculiaridades. Dednerat se especializa en equipo de apoyo a los quirks, ¿cierto? Si bien el quirquismo era reprensible, desde un punto de vista puramente comercial, no tenía sentido que una empresa de apoyo a los quirks considerara a quienes no lo eran. El hecho de que se sintiera cómodo desvelándose como quirquista era en sí mismo preocupante. Sí, pero forma parte de las juntas directivas de más empresas, no solo de Dednerat, y lo decía en serio para todas. Desde Dednerat hasta Showa Publishing. Ah, eso fue mucho peor. Momo anotó los nombres de Yotsubashi y Showa para investigarlos más adelante. ¿Por qué te dijo esto? En ese momento, esa era la única pregunta que le quedaba a Momo. No sé si me veía como un alma gemela o solo estaba tanteando el terreno. En cualquier caso, evito hacer negocios con él o sus empresas siempre que puedo. Te sugiero que hagas lo mismo.
Su tono de voz era tajante, pero Momo no habría discutido con ella de todas formas. En cualquier caso, estaba claro que la conversación había terminado. Ojalá esta información fuera suficiente para llevársela a Aux. Sí, mamá. Lo entiendo, mamá.